día, señor secretario. Tercero, proyecto de acuerdo sobre la violación continuada a la libertad de expresión en Venezuela. Es todo, presidente. Para iniciar este debate, tiene la palabra la diputada Olivia Lozano. Adelante, puede hacer uso de la tribuna de orden. Muy buenas tardes, Junta Directiva, colegas diputados. En primer lugar, presidente, quiero pedirle autorización tenemos dos invitados de honor, el licenciado Néstor Garrido, miembro del Colegio Nacional de Periodistas, y a la licenciada Silvia Alegret, representante de la ONG Espacio Público, Expresión Libre, disculpe, Expresión Libre. Quería pedirle, por favor, si me pueden acompañar y una vez finalizada mi intervención, darles unos minutos a cada uno para que puedan expresarse de esta tribuna. Adelante, licenciado Néstor Garrido y la licenciada Silvia Alegret. Gracias, Silvia, gracias, Néstor, y quiero hacer un gran reconocimiento a todas las ONG que trabajan con la libertad de expresión, quienes siempre, y gracias a ellos, tenemos el apoyo de datos y de cifras de toda la situación de la libertad de expresión, ya que desde los cuerpos oficiales no tenemos esa información. Gracias, Silvia, gracias, Néstor. Igualmente quiero pedir, por favor, que pongan un video que pone en contexto la violación de la libertad de expresión en Venezuela. Ese video muestra las cifras que forman parte de un expediente que estamos elaborando y que hemos elaborado y que ya ha sido enviado a instancias internacionales que dan cuenta de la violación flagrante y sistemática del régimen con la libertad de expresión y la libertad de información. Secretario, por favor, lea los artículos 57 y 58 de la Constitución Nacional. Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas y opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Se prohíbe la censura de los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades. Artículo 58. La comunicación es libre, plural y comporta los deberes y las responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se ve afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral. Es todo. Gracias, secretario. Esta lectura nos pone en contexto de cuáles son nuestros derechos en cuanto a la libertad de expresión y de información. Y si nosotros revisamos y vemos qué ha pasado con la libertad de expresión en Venezuela, sabemos que se viola sistemáticamente, flagrantemente y cotidianamente la libertad de expresión en Venezuela. Y eso solamente pasa en dictadura. La libertad de expresión, sin libertad de expresión no hay democracia. Y hoy presentamos este proyecto de acuerdo en vista de la arremetida del régimen en los últimos 2 meses, que da cuenta de cómo violan los derechos de los periodistas, los derechos de los medios, los derechos de todos los venezolanos para expresarse. Es así como en los 2 últimos meses tenemos cuenta de 8 medios impresos,
en las regiones, en la región occidental, 8 medios impresos. Los portales web que han sido atacados y que, por ejemplo, NT24, Tal Cual Digital, El Pitazo, La Patilla, han sido víctimas de bloqueo sistemático por el régimen. TV Bolívar y Universal Televisión de Portuguesa salieron del aire por los acosos del régimen. 15 periodistas en los 2 últimos meses han sido atacados. Todos ustedes tienen conocimiento de esos ataques. Jesús Medina Ensain, preso en Ramo Verde por acusaciones infundadas que aún todavía no se resuelven. Alberto Rodríguez, Carlos Rojas, Nelson Bocaranda, que le afectaba su pasaporte, Jefferson Civira, María Vallejo, Dan Rivers, Matea Zamora, Laura Sarabia, Barnabé Green, Esteban Rojas, Luis Gonzalo Pérez, que fue atacado por los colectivos con armas blancas, Wilmer González, Leonardo Bravo, que también se le prohibió salir del país y le quitaron su pasaporte, Reinaldo Mozo, que estaba informando sobre el tema del barco chino que había traído a Venezuela para atender a los venezolanos, y él dio cuenta, estaba informando todo lo que estaba pasando con ese barco chino, que ni siquiera traductores tenía ni medicamentos entregados. La arremetida del régimen ha sido tal y ha pasado a los umbrales de lo que puede esperarse de una dictadura. Ha sido duro. Han utilizado amenazas, terrorismo, allanamientos a casas en donde no se encuentran los periodistas, sino sus familiares, sus hijos, sus familias. Detenciones irregulares. Es decir, hoy vemos cómo el régimen, utilizando todos los organismos del Estado, como CONATEL, como Corporación Maneiro, para cerrar, no entregar los insumos que le corresponden a los medios. CONATEL con decisiones arbitrarias y sesgadas para cerrar cualquier medio por cualquier razón. Los cuerpos policiales también para seguir a los periodistas. Cualquier mecanismo que ellos puedan utilizar para cercenar los medios de comunicación, para impedir que los venezolanos estén informados y comunicados, para impedir que la voz del venezolano sea la que se levanta y la que dice y se informa sobre la situación de Venezuela. Hoy el régimen utiliza todos esos mecanismos para cercenar la libertad de expresión. Hoy los venezolanos, y sobre todo con especial atención, y lo que más nos preocupa es que ya en las regiones arremeten contra los medios cerrados. 8 medios de comunicación cerrados, casi todas las emisoras pasan de informativas a de entretenimiento y de propaganda de el régimen, y ya los venezolanos están incomunicados. Acuden a las páginas web y también son bloqueadas. Ya no tienen los medios, y si los medios callan, la calle sigue hablando, el pueblo sigue hablando, el pueblo sigue protestando. 35 protestas diarias que hoy dan cuenta del rechazo del pueblo venezolano, el descontento del pueblo venezolano hacia el régimen. Y por eso Nicolás Maduro hoy tiene esta avanzada contra los medios de comunicación para impedir que el pueblo venezolano esté informado. Las televisoras, los tribunales han utilizado a los tribunales, al TCJ, a todos los organismos del Estado para impedir y para amedrentar a los periodistas y a los medios de comunicación. Las televisoras de CONATEL, nosotros tenemos cuenta de 12 televisoras y ahorita salieron 2 esta semana. Más del 70% de las agresiones que han ocurrido en estos 2 meses habían ocurrido en el año pasado, solamente en todo el año.
Nosotros presentamos este acuerdo en rechazo a la arremetida del régimen a la libertad de expresión y también hemos acordado promover el encuentro nacional convocando a las escuelas de comunicación de las universidades, al Colegio Nacional de Periodistas, a los medios de comunicación, a los reporteros gráficos y demás miembros de estos gremios fundamentales para la democracia venezolana a partir de la Asamblea Nacional, donde se recojan testimonios escritos y en video que puedan documentar las denuncias que sean elevadas a nivel internacional en busca de justicia y como resumen del estudio científico y de la sostenibilidad del labor de los derechos a la libertad de expresión y pensamiento del derecho a información. Quiero además informar que ya esta comisión ha elaborado expedientes, un expediente que se ha venido elaborando en los últimos 6 meses y que ya ha sido presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su relatoría de libertad de expresión, así como en la Sociedad Interamericana de Prensa y la OEA. Igualmente, promover la continuación del trabajo de investigación llevado adelante por este Parlamento a partir de la Comisión Permanente de la Comisión de Medios y Comunicación, donde se esté levantando un expediente tanto general como individual a cada funcionario de este régimen y que está cometiendo delitos contra la libertad de expresión. E iniciar un conjunto de contactos internacionales de carácter oficial, aprovechando la solidaridad global con la causa de la democracia y la libertad en Venezuela para llevar estas denuncias debidamente documentadas. La Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación ha elaborado, como ya les dije, un expediente y lo sigue sustanciando y le seguimos enviando anexos, tanto a Edison Lanza, de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como a la Sociedad Interamericana de Prensa y todos los organismos que tienen que ver con la libertad de expresión en el mundo. Yo quiero hacerle un llamado al pueblo venezolano. El que se cansa pierde. No descansemos hasta lograr la libertad. No dejemos de levantar nuestra voz. No dejemos de protestar. Es nuestro derecho seguir luchando por la libertad en Venezuela. A Nicolás Maduro, nada ni nadie va a impedir que el venezolano, que el pueblo venezolano siga en las calles buscando esa libertad y buscando el rescate de todos nuestros derechos. Quiero entonces darle la palabra al licenciado Néstor Garrido. Muchas gracias. Gracias, diputada Olivia Lozano. Procedemos el derecho de palabra al licenciado Néstor Garrido. La Junta Directiva ha acordado un espacio de 3 minutos, licenciado, para su intervención. Gracias. Buenas tardes. Ciudadanos miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, ciudadanos diputados, ciudadanos representantes de los medios de comunicación social, ciudadanos invitados especiales a esta plenaria, pueblo de Venezuela. En nombre del Colegio Nacional de Periodistas, gracias por invitarnos. El 28 de septiembre pasado, hace apenas 5 días, por tercer año consecutivo, se celebró el Día Internacional del Derecho al Acceso Universal a la Información, por decreto de la UNESCO, como reconocimiento a la necesidad de los pueblos de este bien, el cual contribuye sustancialmente a su desarrollo, siguiendo la premisa de que el conocimiento y la verdad son liberadores y esenciales para la toma de decisiones adecuadas por parte de la ciudadanía. Esta misma Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley orgánica de transparencia, divulgación y acceso a la información pública, pero su aprobación final y su aplicación aún siguen siendo materias pendientes. La gestión del Estado es pública por antonomasia. Lo que hace el gobierno es sujeto de debate y, por lo tanto, se encuentra bajo el escrutinio, auditoría y contraloría de los ciudadanos en una actitud participativa y protagónica, tal como lo establece la Constitución vigente. No obstante, vivimos tiempos oscuros en Venezuela, no solo por las constantes fallas en el suministro de electricidad, sino porque hay una vocación de las autoridades de considerar casi toda información material sensible y estratégico, para utilizar algunos de los eufemismos que esgrimen los funcionarios, yendo así en contra de los intereses de la gente que necesita la verdad para ver dónde comprar medicinas, dónde venden pan o dónde recurrir en caso de emergencia.
El acceso a la información es una parte esencial de la libertad de expresión, que implica el derecho de la gente a buscar, recibir y difundir ideas y conocimientos. Debido a la complejidad que ello implica, las sociedades han preparado y educado y entrenado a ciertos venezolanos. Allí aparecen los periodistas, formados en las universidades, como garantes del derecho de la gente a saber. Sin embargo, esos tiempos oscuros de los que hemos hecho referencia han lanzado un manto de opacidad sobre nosotros, los comunicadores sociales, y sobre los medios. Sin mucho esfuerzo, uno puede toparse en las redes sociales con relatos como el siguiente de la colega Nairobi Rodríguez, del estado Sucre. Cito: todo lo que circula sobre la masacre de San Juan de las Galdonas es extraoficial por una razón. El gobierno no ofrece ninguna información al respecto. Se habla de 3 decenas de muertos entre desmembramientos y tiros de gracia y 1 decena de heridos. Las fotos que circulan sobre la masacre de San Juan, un presunto ajuste de cuentas por posesión de drogas, son impublicables. No hay cifras oficiales, no hay pronunciamiento, lo que hay es pánico. Fin de la cita. Este apagón informativo recorre Venezuela de cabo a rabo. Por ejemplo, solicitar por teléfono cuáles son los horarios en los que opera el servicio de trenes entre Puerto Cabello y Barquisimeto pone nervioso al funcionario que contesta. Cuanto más no lo es si se le pide a otros la cuantía del daño ecológico causado por la explotación del marco minero, el porcentaje de muertes por desnutrición en el hospital de niños o los resultados de los análisis de la calidad de agua que consumen los habitantes de Valencia. La denegación de información pública que incide negativamente en la calidad del conocimiento que tienen los venezolanos de sí mismos y de su propio país llega a los extremos de perseguir, amedrentar o agredir a los periodistas que recogen con sus cámaras las imágenes de la gente en la calle. No solo la calidad de la información se ve disminuido por la ausencia de fuentes documentales confiables y oficiales, sino también por las presiones indebidas que ejercen sobre los periodistas, tanto la censura directa como por autocensura de los medios de comunicación que ceden ante la posibilidad de verse cerrados o amenazados. En agosto, la organización no gubernamental Medianálisis presentó un informe sobre el estado del periodismo en Venezuela. Al panorama desolador de los bajos sueldos, de la falta de equipos para el ejercicio adecuado de la profesión, de la desgremialización y a la poca disposición de los medios de comunicación de promover la adquisición de herramientas educativas de sus trabajadores, hay que sumarles el día a día de agresiones y de amenazas que sobre ellos se ejercen desde afuera para mantener callada a la prensa en cuestiones de interés público. 1 de cada 3 periodistas de la muestra ha sido agredido, amenazado o sancionado administrativamente. Más de la mitad atribuye estas medidas de coerción a agentes del gobierno y uno de cada 4 a desconocidos. Solo 1/3 de las agresiones es denunciado. Quienes se abstienen a hacerlo alegan que no serían escuchados, puesto que solo una ínfima parte de las denuncias sobrepasó la impunidad reinante. Según algunas de las seccionales del CNP, en algunos medios de comunicación, a la hora de reportar, existen palabras prohibidas: hambre, saqueo, desabastecimiento, entre las más descriptivas de la realidad nacional. No digamos entonces del abordaje de estos temas. Medianálisis informa que casi la mitad de los periodistas consultados han sido censurados sus contenidos. Y peor aún, esa misma proporción de colegas admite que, lamentablemente, se han autocensurado. Nuestro ecosistema de medios independientes se ha visto reducido drásticamente por el cierre de empresas informativas, ya a punto de desaparecer en su totalidad, a juicio del Instituto Prensa y Sociedad. Los que sobreviven prefieren optar por la frivolización de sus contenidos o a eliminar temas incómodos a los designios del hegemón. Son días oscuros, repito, pero desde esta Asamblea Nacional, faro de institucionalidad democrática en el país, el Colegio Nacional de Periodistas aboga por encender la luz de la verdad y el conocimiento, de la legalidad y del ejercicio pleno de la ciudadanía para rescatar a Venezuela. Ese es nuestro deber como connacionales y como periodistas. Muchas gracias.
Gracias, licenciado Néstor Garrido. Está anotada aquí en junta directiva la licenciada Silvia Alegre. Igual 3 minutos concede la junta directiva. Buenas tardes. Ciudadanos miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, señores diputados, Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, colegas periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos, representantes de medios de comunicación, señoras y señores. La Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación viene recibiendo el apoyo de varias organizaciones civiles relacionadas con el tema de la libertad de información y expresión, como es el caso de Expresión Libre, de la cual yo soy la coordinadora general. Y hoy esta comisión me honra al designarme para decir unas breves palabras en nombre de quienes trabajamos en la defensa del derecho que tenemos como ciudadanos de este país de estar informados y de expresarnos libremente. Expresión Libre es una asociación civil creada en el año 2002 que tiene como objetivo el difundir el concepto de la libertad de expresión y propiciar la defensa absoluta de ese concepto como un derecho de toda sociedad democrática. En un gobierno como el de Hugo Chávez y ahora el que preside Nicolás Maduro, en donde se ajustan las leyes, las instituciones, los poderes públicos y hasta la Constitución Nacional a los intereses del partido de gobierno y a los intereses de quienes nos gobiernan, la libertad de expresión se convierte en un elemento de perturbación para esos intereses, por cuanto el ejercicio de la libertad de expresión sirve de contrapeso a los excesos o abusos de poder de los funcionarios encargados de las actividades de gobierno. Tanto el gobierno de Chávez como el de Maduro han utilizado diferentes mecanismos para lograr la desinformación y la censura. Se ha venido aplicando la política de cierre de medios, cierre de programas de opinión, bloqueo de portales de noticias, amenazas de acciones administrativas y judiciales contra medios y periodistas para intimidarlos y lograr que se autocensuren. Se han encarcelado a periodistas y reporteros gráficos y constantemente se destruyen las herramientas de trabajo de estos trabajadores de la comunicación. Conatel, de manera ilegal, no solamente suspende las concesiones a las emisoras de radio, sino que además se apropia de los equipos. Se utiliza la pauta publicitaria del Estado para presionar a los medios. Esto significa que todos los días el gobierno se activa para impedir que el ciudadano esté informado. Solo a modo de ejemplo, una información que nos dio Espacio Público, que también ayuda a la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, nos da esta cifra. A inicios del gobierno de Maduro, en el año 2013, circulaban 134 medios impresos. Para agosto de este año 2018, solo quedan 64 en todo el país. Y los diarios que circulan, unos pasaron a ser semanarios, otros redujeron su número de páginas, su tiraje y su tamaño. Les voy a dar un ejemplo claro de la desinformación que sufrimos los ciudadanos de este país. Les estoy mostrando un ejemplar del Universal del año 2009, de noviembre de 2009. Tiene 4 cuerpos y un total de 74 páginas. Quiero decirles que cuando yo estudiaba comunicación social, mucho antes del 2009, este periódico era mucho más grueso y tenía muchas más páginas. Vamos a compararlo con un ejemplar del Universal del día de hoy, 2 de octubre de 2018. Tiene 16 páginas, solamente 2 cuerpos. Es decir, que todo el periódico del Universal hoy es igual al cuerpo A del ejemplar del 2009. ¿Esto qué quiere decir? Que todas estas páginas fueron eliminadas de información para el ciudadano. El ciudadano se quedó sin saber
qué es lo que está pasando en este país y qué es lo que está pasando en el resto del mundo, gracias a las políticas de este gobierno. ¿Y por qué ocurre esto? Desde hace casi 20 años, el gobierno de Venezuela, en su esfuerzo por continuar de controlar la opinión pública para imponer la ideología e impedir que el ciudadano ejerza Contraloría Social, ha buscado instaurar la hegemonía comunicacional, censurando el pluralismo y la diversidad informativa por la vía de restringir el discurso crítico, piedra angular de toda libertad de expresión, lo que impide el efectivo ejercicio de este derecho. Un gobierno corrupto teme al periodismo libre, a los periodistas y a los medios independientes. Donde quiera que florece la corrupción, los periodistas que la denuncian y que informan sobre ella son perseguidos. Se comete el delito y se crean las condiciones para la impunidad. Estas presiones recurrentes que afrontan a diario los periodistas y medios de comunicación social del país le brinda opacidad a la gestión gubernamental, lo que abona el terreno para la corrupción, a la vez que le impide al ciudadano recibir una información equilibrada, imparcial, veraz, para poder generar su propia opinión sobre los temas que le son de interés y que le afectan, y para ejercer la presión sobre el gobierno para que le solucione los problemas. Todo ello en detrimento de la libertad de expresión, pilar fundamental de toda sociedad democrática. Le hacemos un llamado a esta única y legítima institución que nos queda en el país, electa por el voto popular, para que legislen de manera de blindar el derecho a la información y a la libertad de expresión, y que nunca más un gobierno pueda volver a violar este soberano derecho. Gracias. Muchas gracias a la licenciada Silvia Alegre, de Espacio Libre. Continuando con el debate, tiene a continuación el derecho de palabra el diputado Piero Marón. Puede hacer uso de la tribuna de orador. Ciudadano vicepresidente, secretario y colega diputados, medios de comunicación que en la tarde de hoy nos acompañan. Cuando los mandatarios son malos, ineficientes, incapaces, a los ciudadanos lo que nos queda es proteger y preservar los medios de comunicación. Cuando un mandatario no conoce los problemas de tu comunidad, cuando no sabe que el aseo urbano no pasa a recoger la basura, cuando no sabe que la comunidad no tiene agua o que está llena de monte, o que en la escuela no hay pupitres, o que los niños no han podido comer, o que el hospital está parado, su quirófano por falta de oxígeno, a los ciudadanos lo que nos queda es proteger los medios de comunicación. Y hoy en el país vivimos una situación difícil, porque los ciudadanos hoy no quieren escuchar. Oímos, obviamente, todos oyen, pero no escuchamos. Porque desde esta tribuna se alertó a los ciudadanos que íbamos a perder nuestro poder adquisitivo, que no íbamos a tener alimentos, que no íbamos a tener medicamentos, que no íbamos a tener transporte y que íbamos a perder el derecho a estar informados. Y muchos no quisieron escuchar. Todavía hay ciudadanos que opinan, bueno, pero yo no tengo un periódico, o total, yo no tengo una televisión porque la energía eléctrica me la quemó y yo no veo televisor, a mí no me importa si cierran un medio o no. O yo no tengo radio, yo no escucho radio. Total. Yo no tengo carro. Si no hay batería no importa, yo no tengo un carro. Y si aumenta la gasolina tampoco, yo no tengo un carro. Todavía hay ciudadanos que opinan de esta manera. Pues si usted no tiene un carro y no necesita la batería o la gasolina, pero usa el transporte público, que sí la necesita. Si usted no tiene un televisor para ver los programas,
y estar informado, o no tiene radio, o no tiene un teléfono para llamar a una emisora de radio, obviamente porque no lo tiene o no le importa, sepa que los mandatarios no le van a resolver sus problemas, porque no se van a enterar de lo que está sucediendo. No se enteran de lo que está sucediendo, porque además que los mandatarios de hoy en día ven a los medios de comunicación como sus enemigos y no como sus aliados para enterarse ante las negligencias de ellos mismos de lo que está sucediendo. Nosotros nos hemos parado en este sitio, en toda esquina y en todos lados, a hacernos solidarios con los medios de comunicación, a hacernos solidarios con los periodistas, a hacernos solidarios con los que trabajan en estos medios. Nosotros hemos ido a defender a los trabajadores de los medios de comunicación en todas partes. Nosotros nos hemos parado aquí en reiteradas ocasiones y nos hemos hecho solidarios con ustedes y con ellos. Y el pueblo sabe que a diario cierra medios de comunicación, periódicos por falta de papel. El pueblo sabe que todos los días el periódico trae menos hojas. El pueblo sabe que muchos periódicos han tenido que cerrar porque el régimen que controla el papel, la tinta, las planchas, la materia prima, no se la entregan, sino que le entrega materia prima al que ellos crean conveniente entregársela. Aquí mismo le dijimos y le hablamos de un balance del año pasado, cuando en 2017 se cerraron 8 canales de televisión, 54 emisoras, 17 medios impresos salieron del aire. Cuando atacaron y bloquearon a 13 sitios web solo por informar los problemas de nosotros mismos. ¿Por qué han cerrado estos medios de comunicación? Porque informan los problemas de nosotros los ciudadanos. Y eso al régimen le incomoda. Nosotros denunciamos aquí que hubo el ataque en contra de los sitios web Contrapunto, Valera Noticias, Aporrea, Carota Digital, El Pitazo, BPI, Vivo Play, Madurada, El Estímulo, Sumario en Analítica y Punto de Corte. Y también hemos denunciado la persecución contra La Patilla, contra el Nacional, las amenazas que le han hecho. Le hemos dicho desde aquí al pueblo que en el 2017 existieron 1002 denuncias contra violaciones de derechos humanos y a la libertad de expresión, porque violación de la libertad de expresión es violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál fue la respuesta del régimen? A través de la legítima Asamblea Constituyente, una ley contra el odio que contempla 20 años de prisión, además de bloqueo de portales, cierres de radio y televisora a quienes expresen su opinión incómoda al régimen. Pero es que no nada más eso, sino que hemos llegado al extremo de que si usted, ciudadano, que en este momento me está viendo, en una simple reunión de su comunidad, usted expresa estar inconforme con cualquier programa social de régimen, o usted reclama al mandatario que en su comunidad hay alguna necesidad y no lo atienden, lo amenazan que le van a quitar algún programa social. Le amenazan que no le va a llegar más la caja de CLAC o que no le va a llegar más alguna ayuda. Los ciudadanos viven en carne propia la violación de los derechos humanos y la censura a estar informado y la censura de expresarse. Ir a un programa de radio a reclamar le acarrea problemas a los dueños de la radio. Si no le mandan el CENIAT, si no le mandan las instituciones del Estado para que los amedrenten, ir a una televisora a hablar le acarrea problemas a los dueños de esa televisora. ¿Y qué ha traído como consecuencia? Cientos de periodistas tuvieron que emigrar porque ya no pueden desarrollar, ejercer sus funciones aquí en nuestro país. ¿Qué nos queda a los ciudadanos?
a través de nuestras redes sociales, informar que con el problema de la Internet hoy en el país también es dificultoso informar a través de nuestras redes sociales. Y como inicié, quiero concluir. Cuando le decimos y le dijimos al pueblo que no quieren escuchar, hoy quiero decirle al pueblo, tenemos que escuchar. Porque lo que hoy vivimos se ha advertido desde diferentes escenarios. Por lo tanto, es necesario que reaccionemos en la defensa de nuestros derechos. Y nuestros derechos a estar informados, nuestros derechos a expresarnos de manera libre, tenemos que protegerlos, porque no habrá mañana quien diga nuestros problemas, nuestras necesidades. No habrá mañana forma ni manera de enterarse de lo que sucede en nuestro país si simplemente vemos esto como que a mí no me importara. No, esto es algo importante, el tema de la libertad y de los medios de comunicación. Por lo tanto, desde aquí invito al pueblo, a la gente, que el camino ante todo esto, aquí podemos aprobar muchas resoluciones, acuerdos, todo lo que queramos hacer desde aquí. Pero si no tiene el apoyo de la ciudadanía, si la ciudadanía no entiende que tenemos que unirnos en torno al desastre que vive nuestro país, esto empeorará. Por lo tanto, es necesario la unidad de todos, la unión de la gente desde nuestras comunidades, la organización desde nuestras comunidades, para no seguir permitiendo que esto ocurra, para no seguir permitiendo que cierren más medios, para no seguir permitiendo pasar más hambre, más necesidad, para no seguir permitiendo que nuestra gente muera en un hospital por falta de medicamentos, para no seguir permitiendo que muera gente por enfermedades y por falta de tratamiento médico, para no seguir permitiendo que nuestros niños se sienten en el suelo porque no hay pupitre en la escuela, o para no seguir permitiendo vivir en las condiciones que hoy vivimos. Así que esto depende de nosotros. Y desde aquí estamos haciendo el esfuerzo, lo vamos a seguir haciendo. Estamos comprometidos para que el país mejore, estamos comprometidos para que el cambio regrese a nuestro país, estamos comprometidos para la libertad de nuestro país. Pero es necesario la unión de todos para que entendamos definitivamente que todos juntos es que podemos lograr salir de la situación desastrosa que hoy vivimos. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias al diputado Pedro Marún. A continuación tiene el derecho de palabra el diputado Viallo Pirelli. Y puede hacer uso de la tribuna de orador. Quiero comenzar saludando al vicepresidente de la Junta Directiva, colegas diputados, invitados especiales, la licenciada Silvia Legret, el licenciado Néstor Garrido, la primera de una de las ONGs que siempre está muy ocupada y siempre pendiente de los temas de la libertad de expresión e información, y el segundo, colega diputado y representante del Colegio Nacional de Periodistas. Colegas diputados, medios de comunicación, pueblo de Venezuela, querido Estado Yaracuy. El 5 de septiembre, o sea, el mes pasado, en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, y el Estado Yaracuy. Allí, en una marcha acompañada por vecinos, en una marcha que hizo un periplo por distintas instituciones públicas del Estado, se protestó de manera firme y enérgica, pacífica, pero firme y enérgica,
por la violación de derechos humanos fundamentales. ¿Por qué se protestó en Barquisimeto? Se protestó ese día por violación a las libertades de expresión e información. Se protestó por la violación a la libertad de prensa. Se protestó por la violación al derecho al trabajo de todos quienes están en esos medios de comunicación. Se protestó por el derecho a la libre empresa que tienen quienes pretenden y toman la iniciativa de incursionar en un medio de comunicación y sostenerlo y llevarlo hacia adelante. Se protestaba porque en solo 2 semanas, en esas 2 semanas previas al 5 de septiembre, 10 periódicos habían cerrado sus puertas en esos 3 estados y otros más. En esos 3 estados, el diario de Lara, El Caroreño, del estado Lara ambos, Última Hora, del estado Portuguesa, y Mosca, del estado Yaracuy. 10 medios de comunicación impresos habían cerrado en solo 2 semanas. ¿Y por qué cerraron? Cerraron por la forma sectaria, discriminatoria, excluyente que hemos denunciado acá en varias oportunidades por parte del régimen a través de la corporación Alfredo Maneiro. Cerraban porque hubo decisiones unilaterales de medidas económicas que hacían insoportable para esos medios de comunicación seguir abiertos. Protestaban porque había violaciones adicionales a estas, como acoso, persecución, ataques, amenazas por parte del régimen y personas afectas a él. Protestaban también porque había restricciones a la hora de recibir la información y de tener acceso a la misma. Protestaban porque era inminente que en los siguientes días iban a seguir sucediéndose cierres de medios de comunicación, como de hecho sucedió con el regional de Portuguesa, con más de 20 años de circulación, o la televisora Universal Televisión, con 30 años al aire. Parlamentarios de estos 3 estados del occidente estuvimos presentes en esa protesta y recibimos un documento que aquí está. Documento que también fue entregado a todos los organismos del Estado. Y nos comprometimos a llevar esta propuesta al seno de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación y a la plenaria. Y aquí está la solicitud que termina en esta sesión, que hoy agradecemos a la Junta Directiva y que hoy el proyecto de acuerdo, la fracción 16 de julio, respalda. Ahora resulta, colegas diputados, colegas periodistas, que hace tan solo 4 días, el 28 de septiembre, se conmemoró mundialmente el Día Internacional de Derecho de Acceso Universal a la Información. ¿Y cómo recibe Venezuela esa fecha? ¿En qué condición la recibe? La recibe con datos que vamos hoy a compartir con ustedes para que dimensionemos la gravedad de la situación. Datos, por cierto, no suministrados por el régimen, porque para el régimen, al igual que no hay éxodo, que no hay migración, que no hay hambre, que no hay desempleo, tampoco hay afectación de la libertad de expresión y de información. Son datos suministrados por ONG e instituciones de mucho prestigio, como Espacio Público, IPIS, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el Colegio Nacional de Periodistas, Expresión Libre, Redes Ayuda y otros. Y aquí vamos a ver y a escuchar la gravedad de esta situación. En caso de violaciones y vulneración de libertades de expresión y de información, solamente vamos
a referir lo que va de la década que estamos transcurriendo. En el 2011, 224 casos. En el 2012, 248 casos de violación de libertad de expresión y de información. En el 2013, 289 casos. En el 2014, 579 casos. En el 2015, 287 casos. En el 2016, 366 casos. En el 2017, óigase bien, 1022 casos. Entre ellos, sacar del aire 40 emisoras de radio por parte del régimen. Y en lo que va del 2018 hasta junio, 219 casos de violación de libertad de expresión y de información. Un total, en lo que va de década, de más de 3.200 casos comprobados y documentados de vulneración de libertad de expresión e información. En lo que va solo del 2018, 24 detenciones a trabajadores de la prensa, 13 medios de comunicación cerrados, 117 medios de comunicación afectados, 99 medios cerrados en los últimos años, 58 periódicos cerrados en los últimos 5 años. Ahora bien, señor presidente, para que me permita, estamos no solamente frente a estadísticas, estamos también frente a casos humanos, como lo describieron mis colegas periodistas. El caso de periodistas que retienen y les anulan el pasaporte, periodistas acosados y amenazados por informar, por dramas humanos, como el caso de una persona que tuvo que ser enterrada en el patio de su casa por tener extrema pobreza esa familia. Camarógrafos, fotógrafos y periodistas intimidados por reportar protestas en Mercabar, por reportar el sistema fallido de prueba del sistema de biopago en gasolineras que va a ser un fracaso, o por informar sobre el cuento chino en lo que terminó siendo el barco chino que llegó a puerto. Acoso político judicial contra el Nacional y La Patilla, más radios sacadas al aire, más periódicos que cierran, el bloqueo selectivo temporal de portales web, como lo descrito, La Patilla, Nacional Web, tal cual, El Pitazo y otros, que hoy queremos calificar, señor vicepresidente, como un veto o censura digital. ¿Y esto por qué? No es casual. Hay una política de veto o censura porque el gobierno intenta desesperadamente cumplir con el plan de la hegemonía comunicacional que está en el Plan de la Patria, y que hoy nosotros calificamos al gobierno por pretender ser los latifundistas de los medios de comunicación, ante también un intento angustioso por parte del régimen de provocar un apagón informativo. Por eso hoy hacemos un llamado a defender derechos humanos universales y fundamentales, los cuales aparecen reflejados en el Pacto de San José suscrito por Venezuela. Derechos humanos reflejados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 57 y 58, y el respeto al Código de Ética del Periodista. Colegas y compañeros, hoy es momento de entender que no estamos solos en el mundo. Mientras tenemos un gobierno que se comporta así, y me voy a permitir citar 2 intervenciones rápidamente, tenemos países hermanos, cercanos, e instituciones de mucho prestigio que están viendo la libertad de información y de expresión de una manera distinta. Cito: el acceso a la información es la base de la política de transparencia de un gobierno, y lo dice la doctora Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de la República de Colombia. O la doctora Sadia Sánchez, directora de la UNESCO, dice: la existencia de un gobierno abierto y transparente es un componente fundamental en un Estado democrático. Es así entonces que la fracción 16 de julio invita a todos los colegas, y estoy seguro que en ese ánimo estamos, a resistir y a luchar
a luchar para que se acaben restricciones, limitaciones, amedrentamientos, acoso, agresiones, censura, cierres y persecuciones. Y finalmente, mientras el régimen intenta acabar con el mensajero, queremos decirle que no lo van a lograr. Acá, en este Parlamento y en Venezuela, nadie se rinde y que nadie nos calle. Muchísimas gracias, compañeros diputados, Junta Directiva, colegas periodistas. Gracias, diputado Diego Piretti. Recordamos a los compañeros diputados que de acuerdo al reglamento son 5 minutos cuando se trata de proyectos de acuerdo. Artículo 73 del mismo. A continuación, derecho de palabra del diputado Carlos Andrés González. Usa la tribuna oradora. Muy buenas tardes, diputados. De verdad que este debate tan importante para nuestra sociedad, desde aquí, desde la Asamblea Nacional, proponemos este acuerdo en defensa de la libertad de expresión, en defensa de los medios de comunicación, en defensa de los periodistas, de los trabajadores de la prensa, de los camarógrafos, de los fotógrafos, de todos los que constantemente han sido agredidos en este país por decir la verdad de lo que sufre el pueblo venezolano. Al igual que nosotros, que se nos ha pretendido cerrar esta asamblea y no lo hemos permitido, este gobierno ha pretendido cerrar los medios de comunicación y no ha podido. Lo ha hecho sobre muchos, pero hoy perduran abiertos medios que siguen denunciando este gobierno y que tarde o temprano nos acompañarán en recuperar la democracia para Venezuela en todos sus aspectos. Esto paulatinamente, esta batalla contra la libertad de expresión paulatinamente ha sido instaurada en Venezuela de manera sistemática y organizada, no solo sobre los medios, también sobre los diputados, sobre concejales, sobre gobernantes que se hayan atrevido a denunciar los atropellos, las corruptelas de este gobierno. Y también el pueblo venezolano, los ciudadanos han sufrido de esta persecución y de estas acciones sobre la libertad de expresión. Dignos ejemplos hay. Basta con que el pueblo salga a la calle a reclamar sobre el destartalado servicio hospitalario de los hospitales del país que no sirven, no funcionan, para que los medios de comunicación cubran esas informaciones y sean perseguidos por grupos organizados del gobierno, colectivos que los enfrentan y atropellan por solo denunciar lo que el pueblo reclama. O denunciar hoy, en estos días, el gravísimo problema del sistema educativo, de la ausencia escolar, por las condiciones sociales de los venezolanos que hacen que los niños no puedan acudir, de lo destartaladas que también están las escuelas. Basta que los medios denuncien esa situación precaria del sistema educativo para que también sean agredidos los periodistas, sean agredidos los que trabajan con ellos. El pueblo, cuando sale a reclamar sobre los servicios públicos inservibles, que no tiene electricidad, que no tiene agua, que no tiene gas, cuando los medios cubren esas informaciones, llegan los colectivos a agredirlos a todos por derecho. Hay ejemplos claros en este mismo palacio de lo que es vulnerar la libertad de expresión y perseguir a los medios de comunicación. ¿O es que se nos ha olvidado que el 15 de abril de este año la Guardia Nacional impidió que entraran los medios de comunicación y que tuvimos que tomar acciones contundentes para que se les volviera a permitir? Esos son los dignos ejemplos de nosotros en defensa de los medios de comunicación y de la libertad de expresión, pero también son los ejemplos de un gobierno autoritario y dictatorial que pretende ser o obligarnos a todos a tener un pensamiento único.
También hay organizaciones no gubernamentales que han suficientemente descrito el problema y nuestros diputados previamente lo han descrito. Gravísimos hechos de violación reiterada a la libertad de expresión. Hoy Venezuela está en el puesto número 143 según estas organizaciones, como el país que peor protege la libertad de expresión. Y hemos llegado a esos niveles porque lógicamente esas organizaciones gubernamentales se han encargado documentadamente de exponer eso ante los organismos internacionales. Periódicos cerrados, medios de comunicación cerrados, de radios, televisoras. En mi estado natal, en el estado Trujillo, teníamos 2 periódicos, hoy cerraron los 2. Nos encontramos con una población que prácticamente no tiene medios impresos. En eso se ha tenido que llegar a eso, se ha tenido que llegar lamentablemente por un gobierno que a través de esa corporación Maneiro se ha dedicado a negarle el papel periódico a muchos medios de comunicación que lamentablemente han cerrado. Y el colmo ha sido ver a periodistas que cubren los medios oficiales, Miraflores, los ministerios agredidos por el presidente y de ahí hacia abajo. Y el colmo del cinismo, Jorge Rodríguez, lamentándose, reclamando que le hayan cerrado la cuenta Twitter a Prensa Presidencial. ¿Y por qué no se lamenta de tantos periódicos y de tantos medios de comunicación cerrados? ¿Por qué ese cinismo? ¿Por qué no los defendió también? Y entonces ahora no te quejes de que un país como está, con sus medios de comunicación y la libertad de expresión censurada, ahora sufras esa censura. Ahora vives en carne propia lo que viven los venezolanos, lo que viven los periodistas. Y gracias a Dios está esta asamblea aquí dispuesta a defender la libertad de expresión. Y gracias a Dios aquí le permitimos a los periodistas estar en sana paz. Y seguiremos luchando unidos, tanto la Asamblea Nacional como los periodistas, por recuperar nuestra democracia y por recuperar la libertad de expresión en Venezuela. Seguiremos en esta lucha y para eso están los diputados de esta ilustre Asamblea Nacional. Muy buenas tardes. Gracias, compañero diputado Carlos Andrés González. Para cerrar este debate, tiene el derecho de palabra la diputada María Beatriz Martínez. Y puede hacer uso de la tribuna de orador. Muy buenas tardes, colegas diputados, junta directiva, invitados especiales, representantes de los medios de comunicación presentes. Quisiera poner en pantalla una gráfica, una tabla. Adelante. Inmediatamente. Siguiente, por favor. Esta es una información, una información extraída de un ensayo del periodista, reconocido profesor y periodista Eliezer Díaz Rangel, donde hace una cuenta de todos los medios de comunicación en la medida que fueron apareciendo en la historia de Venezuela. Habla que en el siglo XIX habían 17 medios de comunicación, 17 periódicos, y en el siglo XX, paulatinamente, década tras década, aumentaban estas presencias de información con sustancia, con cantidad. Lamento no tener la visión para señalarlo, pero quiero, en representación de Portuguesa, resaltar que en la década de los años 70, 80, fue cuando, por ejemplo, apareció el diario Última Hora, donde era el doctor Rubico Ramírez, el editor, y sucesivamente aparecieron el periódico El Regional y el periódico de Occidente en el Estado, que orgullosamente represento. En los últimos 2 meses, los 3 periódicos regionales de Portuguesa desaparecieron.
Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué? Pues no nos preguntamos, nosotros los venezolanos sabemos muy bien, pero es muy importante que tengamos claro el por qué eso pasa. ¿Cómo es posible que en nuestra Venezuela, el país donde la Constitución tiene la mayor cantidad de normas que garantizan y que abundan en la defensa del derecho a la libertad de expresión y de opinión, ocurra lo que nosotros estamos viviendo? Sencillamente me permito señalar 3 puntos que considero fundamentales. En primer lugar, todos sabemos que este régimen que se instauró casi hace 2 décadas, tuvo como un eje importantísimo de su estrategia lo que se llamó la hegemonía comunicacional, la persecución de cualquier tipo de información, sobre todo el periodismo crítico, sobre todo la información basada en la realidad y no en la fantasía que siempre han acumulado. Y esa postura de hegemonía comunicacional buscó siempre la autocensura, buscó las posiciones acomodaticias, buscó el presionar para que efectivamente pudiera, por ejemplo, desde el control de la cantidad hasta la cantidad del papel y de quién tenía acceso al papel. Y la persecución sesgada, directa, el amedrentamiento, todo lo que han vivido en las últimas 2 décadas nuestros medios de comunicación y los periodistas. Pero un segundo punto fundamental que no podemos nosotros perder de vista está directamente relacionado con la gravísima crisis que nosotros hemos padecido. Porque con esa gran capacidad de destrucción nosotros nos enfrentamos a un gobierno fallido que es incapaz de garantizarle ningún derecho, ni civil, ni social, ni político, a los ciudadanos venezolanos. Y efectivamente, ese gobierno fallido lo vemos con una gran relevancia en las carencias de la situación económica, la gravísima crisis económica que nosotros estamos viviendo, la hiperinflación que hoy es la más grande del mundo y que va rumbo directamente a ser la más grande en toda la humanidad, en la historia de la humanidad. Cuando la crisis que nosotros estamos padeciendo económicamente es 3 veces más grande que la crisis económica de Grecia, cuando nosotros efectivamente sabemos y estamos viviendo una debacle económica que ha dado con la quiebra, con la quiebra de muchísimas empresas y medios de comunicación. No importa incluso la línea editorial que hayan asumido, incluso eso es lo que se está viviendo hoy, una absoluta quiebra de las empresas y los medios de comunicación. Porque se preguntan, ¿no? ¿Por qué se señala eso como una causa? Bueno, porque ahorita no hay dinero para poder cubrir los costos de los insumos. Hay escasez de insumos. No hay dinero para poder cubrir el transporte. Y no hay transporte porque no hay repuesto, porque no hay insumos para el transporte. Es decir, el colapso económico que nosotros vivimos es de gran magnitud. Pero a su vez, también los particulares, los consumidores, los usuarios, no tenemos dinero para invertir en publicidad, para garantizarle la continuidad a la prestación del servicio. Es que no hay plata, no hay dinero ni siquiera para comprar el periódico. Esa es la verdad, esa es la realidad, porque nuestra gente se está muriendo de hambre, porque hay hambre en nuestro pueblo y se prioriza esos derechos, el cubrir los derechos elementales, lo que en la pirámide de Maslow es la base, ante aquellos que todos nos creíamos como absolutamente cubiertos o con nuestro derecho. Ese resurgimiento del cual se hacía ver en lo que es la historia de los medios de comunicación en el siglo XX. Frente a esta situación, esta cifra de un 90% de pobreza en nuestra población hace que esta crisis humanitaria compleja impacte en todos, absolutamente todos los ámbitos y por supuesto en el aspecto
del derecho a la comunicación, en el aspecto de la libertad de expresión, en la libertad de opinión. Pero esto se ve una gravísima arremetida que todos mis colegas que me antecedieron en el uso de la palabra hicieron referencia, donde vemos el cierre continuo de los medios de comunicación, sobre todo en los últimos meses, la persecución reiterada a los periodistas, el amedrentamiento, incluso la prohibición de salida del país, la violación del derecho a la identidad, es decir, toda una serie de medidas contrarias a nuestro derecho a estar informados, nuestro derecho a conocer la verdad, nuestro derecho a que todo lo que está pasando en el país se pueda visibilizar. Por todo esto nosotros ratificamos el apoyo en nombre de Primera Justicia y en nombre de la fracción de la Unidad al acuerdo que hoy está siendo sometido a consideración por esta plenaria de la Asamblea Nacional, porque efectivamente consideramos que es la Asamblea Nacional el núcleo donde toda la investigación que bien hacía referencia el diputado Biagio Pilleri, que se ha venido haciendo reiteradamente de los últimos tiempos, todo lo que ha ocurrido, esa investigación debe continuarla la Asamblea Nacional y recabando cada una de las pruebas que den la posibilidad de hacerle seguimiento a todos los casos. Pero también tiene que ser esta Asamblea Nacional como institución garante de la soberanía del pueblo venezolano, que articule un gran encuentro nacional de los medios de comunicación, de los periodistas, de los grupos de investigación, de las universidades, para que ese gran sector articulado pueda, junto a toda la sociedad venezolana, levantar la voz por lo que nosotros tenemos que levantar la voz. Y no es nada más y nada menos, sino nuestro derecho a impedir que se siga sistemáticamente violentando el derecho a la información y a la opinión. Es nuestro derecho rescatar a Venezuela, es nuestra obligación liberar a Venezuela. Todos juntos lo podemos lograr. Muchísimas gracias. Gracias a la compañera diputada María Beatriz Martínez. Con ella se cierra el debate en este punto. Ciudadano secretario, entiendo hay un proyecto de acuerdo que fue consignado para que dé lectura al mismo. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acuerdo sobre la violación continuada a la libertad de expresión en Venezuela, considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, vigente a la fecha en sus artículos 57 y 58, establece el respeto de las libertades de expresión e información en Venezuela, considerando que el régimen liderado por Nicolás Maduro Moro está sistemáticamente llevando adelante una política de restricción a los derechos a la libertad de expresión, información, pensamiento, el ejercicio del periodismo en su actitud de autoritarismo competitivo que ha decidido convertirse en autoritarismo hegemónico, generando cierre de periódicos por falta de papel, reducciones drásticas en la circulación de periódicos por las mismas razones, cierre de medios por hacerse insoportable el seguir manteniéndolo por las recientes medidas económicas del régimen, acoso y presiones por parte del régimen a la labor reporteril y finalmente el bloqueo de páginas web informativas por su línea editorial, considerando que tan solo en los meses de agosto y septiembre del presente año se han incrementado las acciones de amedrentamiento y el autoritarismo por parte del régimen. 8 medios impresos, el diario Los Andes, diario Visión Apureña, Nueva Prensa de Guayana, el diario de Lara, el Caroreño, el Expreso Mundo Oriental, diario de La Mosca, dejaron de circular por el acoso del gobierno y por falta de materia prima. Los portales web, El Nacional, NT24, Tal Cual Digital, El Pitazo, La Patilla, han sido víctimas del bloqueo por parte del régimen, mientras que el portal Última Hora web dejó de funcionar por los altos costos de mantenimiento. TV Bolívar y el Universal Televisión de Portuguesa salieron al aire por el acoso del régimen. 15 periodistas nacionales e internacionales han sufrido ataques del régimen. Jesús Medina, Alberto Rodríguez, Carlos Rojas, Nelson Bocaranda, Jefferson Sibira, María Vallejo, Dan Rivers, Matea Zamora, Laura Sarabia, Barnaby Green, Esteban Rojas, Luis Gonzalo Pérez, Wilmer González, Isnardo Bravo y Reinaldo Mozo
todos por realizar sus trabajos de manera correcta y transmitir la información veraz y de manera oportuna del acontecer nacional día a día. Los distintos ataques usados son secuestros, amenazas, ataques con armas blancas, deportaciones, hostigamientos y detenciones, las cuales están expresamente prohibidas en la Constitución. La amenaza al portal armando.info por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Venezuela, CONATEL, tras realizar investigaciones sobre la corrupción con las cajas CLAP. Arbitrariedad por parte de Universal y Última Noticia al querer obligar a sus trabajadores a que se inscriban en el sistema Patria para que puedan obtener nuevos sueldos. El cierre de las emisoras Super 93.5 en el estado Zulia por supuesta expiración de su concesión. El ataque del régimen Alberto Rabel y la Patilla por supuestos daños morales. Considerando que durante estos 2 meses de 2018 ha habido una gran escalada en cuanto al amedrentamiento hacia los medios informativos en Venezuela, con profunda inclemencia contra la prensa regional, como expresión masiva y auténtica de la libertad de expresión y del pensamiento de los habitantes de la República que ha sufrido. Considerando que los 8 medios impresos que han salido en los 2 últimos meses se suman a los 26 que han salido durante el primer semestre de este año, lo cual demuestra un patrón de sistematicidad de violación a los derechos civiles y políticos de los venezolanos y de ataque a los medios de comunicación social en nuestro país, asunto del cual organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos hoy están al tanto de la cantidad de atropellos y arbitrariedades en contra de los medios de comunicación en Venezuela, considerando que motivado a esta situación, los distintos trabajadores de los medios de comunicación social han alzado su voz para protestar públicamente en contra de la violación sistemática de los derechos civiles y políticos de los venezolanos. La más reciente de estas protestas se dio en la ciudad de Barquisimeto el 5 de septiembre del presente año, donde gremios organizados del Estado Lara, Portuguesa y Yaracuy consignaron documentos ante las instituciones competentes exigiendo el respeto al trabajo, a la libertad de expresión e información, así que permitieran que siguieran trabajando los medios impresos, radiales y televisivos. Acuerdan, primero, declarar nuestro más profundo rechazo al desarrollo de un patrón de sistematicidad de violación de los derechos civiles y políticos de los venezolanos y del ataque a los medios de comunicación social en nuestro país, cosa que es una nueva forma de afectación del sistema democrático y de los derechos humanos. Segundo, promover un encuentro nacional convocado a las escuelas de comunicación social de las universidades, al Colegio Nacional de Periodistas, a los medios de comunicación, reporteros gráficos y demás miembros de este gremio fundamental para la democracia venezolana, a partir de la Asamblea Nacional, donde se recojan testimonios escritos y en video que puedan documentar las denuncias que sean elevadas a nivel internacional en busca de justicia y como resumen del estudio científico y de la sostenibilidad del valor de los derechos a la libertad de expresión, de pensamiento y el derecho a la información. Tercero, promover la continuación del trabajo de investigación llevado adelante por este Parlamento a partir de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, donde se elabore un expediente, tanto general como individual, a cada funcionario del régimen que está cometiendo delitos contra la libertad de expresión, información y pensamiento en forma de libro negro de la libertad de expresión. Cuarto, iniciar un conjunto de contactos internacionales de carácter oficial, aprovechando la solidaridad global con la causa de la democracia y la libertad en Venezuela, para llevar esas denuncias debidamente documentadas en el libro negro de la libertad de expresión a todas las instancias internacionales donde se proteja la libertad de información, como la Sociedad Interamericana de Prensa, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos y el Despacho de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Quinto, dar publicidad al presente acuerdo a través de los medios de comunicación nacional e internacional y remitir copia del mismo a todo el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo
sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 2 días del mes de octubre del 2018, años 208 de la independencia y 159 de la Federación. Es todo, presidente. Gracias, secretario. En consideración del acuerdo sobre la violación continuada a la libertad de expresión en Venezuela, los diputados y diputadas que estén por aprobar el referido acuerdo, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado. No habiendo otro punto que tratar, agotada la materia, se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes 9 de octubre a las 10 de la mañana. Es parte de lo que ha sido esta sesión de la Asamblea Nacional con este punto donde los diputados de la Asamblea o el Parlamento venezolano han aprobado un acuerdo por la libertad o las constantes violaciones de derechos humanos a la libertad de expresión. Podemos narrar algunas de las participaciones, como la de miembros del Colegio de Periodistas, que también hicieron presencia el día de hoy acá en esta sala, también de algunas organizaciones no gubernamentales, quienes el día de hoy hablaron o comentaron todo lo relacionado con lo que ha sido la libertad de expresión. También podemos agregar que diputados como el diputado Diario Pilieri hizo resumen de parte de lo que ha sido las violaciones constantes a la libertad de expresión. Nosotros podemos resumir parte de esto que acaba de detallar el diputado Diario Pilieri, como 13 medios de comunicación que han sido cerrados. También contabilizó 24 detenciones de periodistas. Como indicamos, esta sesión cierra el día de hoy con este acuerdo a la violación sistemática, constante a la libertad de expresión en Venezuela. Así cerramos hoy esta sesión de la Asamblea Nacional, hoy 2 de octubre, que el día de hoy, como indicamos, resumimos con este acuerdo presentado. Quien les resume desde la Asamblea Nacional, para BPI TV, Héctor Luis Caldera. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.